Muy bien, vamos a desglosar esto. El escenario es el Gran Premio de Qatar, la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1. La tensión, bueno, es absoluta. El campeonato de pilotos pende de un hilo. Totalmente. Y las fuentes que analizamos hoy nos dan dos visiones, ¿eh? Dos visiones de un mismo desastre. Exacto. Por un lado, un análisis apasionado, casi poético, que lo califica de pifia monumental. Sin rodeos. Y por el otro, el testimonio corporativo, ¿no? La explicación oficial del equipo en el ojo del huracán, McLaren. Tal cual. Así que la misión es entender no solo qué pasó, sino por qué. ¿Por qué un equipo de este calibre comete un error tan pero tan fundamental? Y sobre todo cómo ese único momento lo ha cambiado todo para la gran final en Abu Dhabi. Es que el guión parecía escrito para ellos. Sí, totalmente. Tenían al líder del campeonato, Lando Norris, en el que era, vamos, claramente el coche más rápido del fin de semana. Clarísimo. Su rival, Max Verstappen, necesitaba prácticamente un milagro para mantener viva la lucha. Y lo increíble. Es que ese milagro se lo acabó sirviendo en bandeja de plata el propio equipo de Norris. Es una ironía, ¿eh? Brutal. Brutal es la palabra. De hecho, una de las fuentes usa una analogía que es casi dolorosa de tan precisa. A ver. Dice que McLaren fue como un coche conduciendo en sentido contrario por la autopista. Uf, qué imagen. Ves a docenas de coches viniendo de frente, y en lugar de pensar, quizás el equivocado soy yo, pues tú sigues adelante. ¿Y eso fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó en la Vuelta 7. Sale un auto de seguridad, y por una regla particular de esta carrera, era la ventana perfecta para una parada en pits. La primera oportunidad, de hecho. Y todos entran. Y cuando digo todos, es que es literal. ¿Menos? Menos los dos coches de McLaren. Exacto. Y hay que subrayar por qué esa decisión es tan, pero tan desconcertante. Ambas fuentes nos dan el contexto técnico clave. Que es fundamental para entenderlo. Claro. Había una regla especial para esta carrera que obligaba a los equipos a parar, como máximo, cada 25 vueltas. Con 57 vueltas en total, pues la matemática no da para una sola parada. Imposible. Entonces el auto de seguridad en la Vuelta 7 era en esencia una parada en pits gratis. El regalo perfecto. La oportunidad de oro para cumplir con una de las paradas obligatorias perdiendo pues una fracción del tiempo que perderías en condiciones normales. Entonces no era simplemente la mejor opción. Era la única opción lógica en ese momento. La única. Una jugada tan obvia que una de las fuentes dice, con bastante sorna, que hasta mi madre de 91 años habría acertado. Es que es verdad. Y aún así vemos a Landon Norris y Oscar Piastri desfilando solos por la recta principal mientras el resto del mundo se metía al pit lane. Es una imagen para la historia. Para la historia de los errores estratégicos, sin duda. Y lo fascinante aquí es que esta no es solo la opinión de un analista externo, ¿sabes? No, claro. Esto no es una crítica a posteriori, con el diario del lunes. El propio director de McLaren, Andrea Stella, lo admite sin tapujos en nuestras fuentes. ¿Qué dijo exactamente? Sus palabras textuales fueron que parar era definitivamente lo correcto. Ellos mismos, internamente, reconocieron casi de inmediato la magnitud del error. ¡Wow! Y la consecuencia fue directa. Implacable. La decisión, como dice el análisis, dejó con vida al gran depredador. Y Max Verstappen no perdonó. Y así, un campeonato que Norris podría haber dejado casi sentenciado en Qatar, ahora llega a Abu Dhabi con una diferencia de solo 12 puntos. Todo el campeonato mundial. Redefinido. Por una sola decisión en una sola vuelta. Es increíble. Y aquí es donde tenemos que analizar el por qué. Exacto. Porque un error de esta magnitud no sucede en el vacío. Y gracias a las declaraciones del equipo, tenemos una ventana a su proceso de pensamiento. Y es revelador. Muy revelador. Sí. Y hay que darle crédito a Zak Brown, el CEO, por su honestidad. No se escondió. No, para nada. Salió a decir, tomamos la decisión equivocada. Les fallamos a nuestros pilotos. Admite que su lectura de la situación fue claramente incorrecta. Que ya es mucho decir. Pero la explicación técnica de Andrés Stella, esa es la que de verdad nos mete en la cabeza de los estrategas. Exacto. Toque Stella desglosa dos factores principales. El primero fue un cálculo erróneo sobre el tráfico en pista. A ver, para un momento. Un cálculo erróneo de tráfico. Sí. Estamos hablando de un equipo de Fórmula 1 de primer nivel, con software de estrategia y modelos predictivos que cuestan millones. ¿Cómo es posible un error tan básico? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Fue un fallo del software o un fallo humano al interpretar los datos? Mi interpretación, leyendo entre líneas, es que el modelo no falló, sino que partió de una premisa que se demostró equivocada.
¿Cuál? Que solo algunos coches pararían. El modelo calculó el tráfico asumiendo una carrera, digamos, normal. Nunca contempló el escenario de que, literalmente, todo el resto de la parrilla entrara a la vez. Claro. Cuando eso ocurrió, el tráfico en pista desapareció porque todo el mundo estaba en el pit lane. Su cálculo se volvió irrelevante en un segundo. Vale, un error de juicio basado en una premisa incorrecta. Lo entiendo. Pero, ¿cuál fue el segundo factor? Porque ese me parece todavía más alucinante. El segundo factor fue una apuesta, pura y dura. ¿Una apuesta? Sí. Según Stella, se quedaron fuera con la esperanza de que apareciera un segundo auto de seguridad más adelante. No puede ser. Si eso hubiera ocurrido, ellos habrían hecho su parada gratis entonces, mientras los demás ya habían parado antes. Les habría dado una ventaja estratégica. Gigantesca. Fue una jugada de todo o nada. Exacto. Pero eso es una locura. Estás liderando el campeonato, tienes el coche más rápido en pista y en lugar de tomar la opción segura y conservadora, haces una apuesta de casino. Suena así, ¿verdad? Con la esperanza de que alguien se estrelle más tarde. La audacia es increíble, pero suena a una arrogancia que les costó carísimo. Querían ganar por KO cuando podían haber ganado a los puntos. Y esa es la esencia del dilema estratégico. Zak Brown menciona algo muy revelador. ¿El qué? Dice que cuando vieron a Verstappen entrar a pits, no quisieron reaccionar para no dudar de su plan preestablecido. Y ahí lo tienes. ¿Te apegas a tu plan o reaccionas a tu rival? Exacto. Se aferraron a su plan y esta vez fue un error catastrófico. Y mientras en el muro de pits hacían estos cálculos y estas apuestas, ¿qué le decían al piloto? Ah, ese es otro tema. Porque una de nuestras fuentes es especialmente dura con esto. Describe el mensaje por radio a Norris que quedarse fuera les daría más flexibilidad estratégica, como una, y cito textualmente, coartada de mierda. Uf, es duro. Entiendo la dureza, pero lo es realmente. En ese momento de caos, no es la labor del muro mantener la calma del piloto y darle una justificación, aunque sea simplificada. Es una excelente observación. Y es un debate clásico. Por un lado, sí, la transparencia total podría distraer o desmoralizar al piloto. Claro. Pero por otro, una justificación que a posteriori se revela como falsa puede minar la confianza. Creo que la fuente lo llama así porque la flexibilidad estratégica que ganaron ¿Cuál fue? fue la de elegir cuándo perder la carrera, no cómo ganarla. La honestidad llegó después, en la sala de prensa. Un error de esa magnitud en la punta no solo afecta a los dos de adelante. Es como una onda expansiva. Totalmente. Una onda que recorre toda la parrilla, creando un vacío y oportunidades que otros, si están listos, pueden aprovechar. Y vaya si hubo alguien listo para aprovecharlo. Uf, ¿y de qué manera? Es que el error de McLaren fue tan grande que eclipsó una de las actuaciones del año. Tenemos que hablar de Carlos Sainz. Por favor. Una de las fuentes la describe, sin exagerar, como increíble. Consiguió un podio, un tercer puesto, para Williams. Detengámonos ahí, porque el contexto es fundamental. Para Sainz, es un resultado que consolida una temporada espectacular, su estatus de líder. Indiscutible. Pero para Williams esto es gigantesco. Este podio les asegura matemáticamente el quinto lugar en el campeonato de constructores. Y lo hace con un coche que, como nos recuerdan las fuentes, dejaron de desarrollar hace meses. Es verdad. Williams fue de los primeros equipos en parar por completo la evolución de este coche para centrarse al 100% en el reglamento de 2026. Están compitiendo con un coche congelado en el tiempo. Exacto. Y para rematar, este resultado llega en Qatar, un circuito que el equipo tenía marcado en su calendario con una cruz negra. En teoría, era su peor pista del año. Es la definición de superar las expectativas. Obviamente el error de McLaren le abrió la puerta. Sí, y las fuentes también mencionan que una parada lenta de Mercedes le ayudó. Claro. Pero la suerte no te pone en el podio, te da la oportunidad. Sainz ejecutó una carrera impecable para estar ahí, en la posición exacta para capitalizar esos fallos. No cometió ni un solo error, y además fue un día de gloria para los pilotos españoles, porque el análisis también destaca a Fernando Alonso. Que también tuvo una gran carrera. Lo describen haciendo magia. Terminó séptimo con el Aston Martin, que está lejos de ser de los más rápidos, y lo hizo a pesar de marcarse un trompo de 360 grados. Lo del trompo fue increíble.
Ver un coche girar sobre sí mismo y que aún así termine en los puntos es algo que solo unos pocos elegidos pueden hacer. El contraste es perfecto, ¿no? En un extremo tienes a un equipo de punta con todos los recursos cometiendo un error de principiante. Y en el otro, a pilotos como Sainz y Alonso en coches teóricamente inferiores ejecutando sus carreras con una precisión quirúrgica. Es la prueba de que el factor humano sigue siendo, bueno, decisivo. Y todo esto nos prepara un escenario de máxima tensión para Abu Dhabi, el clímax de la temporada servido por un error estratégico. La matemática es cruel y muy clara, según nos explican las fuentes. Si Max Verstappen gana la carrera, Lando Norris necesita como mínimo ser tercero. Mínimo. Si Norris termina segundo, es campeón. Si termina tercero, también. Pero si queda cuarto, con Max ganando, el título es para Verstappen. Está, como dice la fuente, condenado a estar en el podio. No hay margen de error. Ninguno. Y esto añade una capa de drama que no existía antes de Qatar. Las órdenes de equipo. Las órdenes de equipo en McLaren. ¿Qué va a pasar si su otro piloto, Oscar Piastri, está en una posición que pueda ayudar a Norris? Uf, qué dilema. Después del desastre de Qatar, la fuente es tajante. McLaren no puede permitirse dudar. No pueden ser deportivos. No, ya no. Si Piastri está segundo y Norris cuarto, tienen que darle la orden de ceder la posición, no hacerlo. Sería el segundo error garrafal consecutivo. Exactamente. Y en medio de toda esta presión sobre McLaren y Norris, una de las fuentes teje una narrativa casi poética sobre Max Verstappen. Me encantó esa parte del análisis. Argumenta que, pase lo que pase en Abu Dhabi, Verstappen ya es el gran triunfador moral de este mundial. Lo es. Lo ha llevado a la última carrera con un coche que, si bien es excelente, no ha sido el dominador claro que sí ha sido el McLaren en la segunda mitad de la temporada. La fuente lo compara, y es una comparación muy potente, con los campeonatos de Fernando Alonso en 2005 y 2006. Ganados contra coches que a veces eran superiores. O con la lucha de Alonso en 2012, que perdió en la última carrera con un Ferrari muy inferior al Red Bull de entonces. Entiendo el romanticismo de esa idea, pero ¿no estamos exagerando un poco el ángulo del underdog? El Red Bull no es precisamente un coche de media tabla. No, claro, es una pregunta justa. No es un David contra Goliat en el sentido clásico. No es simplemente el caso de dos pilotos excepcionales en dos coches de élite. Sí, pero en la Fórmula 1 moderna, donde las diferencias se miden en décimas, la narrativa del piloto especial, mágico, diferente, que supera las limitaciones de su material, es increíblemente poderosa. Claro. Si Verstappen gana, la historia no será el mejor coche ganó, sino el mejor piloto superó al mejor coche. ¿Y eso? Eso es otra cosa. Eso, como dice la fuente, es una delicia para todos los aficionados. Es el triunfo del talento humano sobre la tecnología, aunque esa superioridad sea mínima. Es la historia que resuena, la que se recuerda durante décadas, la del piloto que trasciende la máquina. Exactamente. Si lo consigue, la fuente lo califica como algo insólito. Un piloto ganando sin el coche unánimemente reconocido como el mejor. Colocaría a Verstappen en esa categoría de pilotos que redefinen lo posible. Es curioso cómo funciona el deporte, ¿no? Un error de juicio de un segundo en un muro de pits. Y a miles de kilómetros. En la fábrica de Williams hay cientos de personas celebrando un resultado que creían imposible. Es un recordatorio brutal del efecto mariposa. Sin duda. Creo que todo se puede resumir en que un único error estratégico, producto de una apuesta fallida, ha redefinido por completo el campeonato. Totalmente. Ha expuesto la inmensa presión de las decisiones en la élite y de paso ha creado historias de heroísmo donde no esperábamos encontrarlas. Así que todo se reduce a esto. Lando Norris tiene que hacer un fin de semana perfecto en Abu Dhabi. La presión está sobre sus hombros. ¿O no? Y aquí es donde me gustaría dejar una reflexión final que surge de una frase del propio André Stella. A ver, en medio de su disculpa, dice algo clave. Es el equipo el que necesita elevar su nivel. Interesante. Las fuentes y todos nosotros nos centramos en los pilotos, la genialidad de Verstappen, la presión sobre Norris. Pero de cara a esta carrera final, ¿dónde recae realmente la presión? Buena pregunta. ¿Está en el piloto, que tiene que ser impecable en la pista durante 58 vueltas? ¿O está en el equipo, en esos estrategas en el muro,
que tienen que ejecutar una carrera perfecta, no solo para ganar, sino para demostrarle al mundo que han aprendido de su error monumental.